Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en un programa más. Habla el que sabe, sabe el que habla. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el escritor Enrique Alonso. Bienvenido, Enrique. Gracias por invitarme, es un placer. Enrique, este es un programa donde mucha gente con cultura, con conocimiento, lo ve. Y sobre todo en las reproducciones es donde nos vamos al máximo, ¿sí? Ahorita de entrada a veces tenemos 20, 30 audiciones, que esto nos representa un promedio como de 60 personas que nos están viendo. Muy Lo bien. hago como la información, pero después en YouTube empiezan las visitas, que al igual que en Face. ¿Quién es Enrique Alonso? Bueno, mi nombre es Enrique Alonso y de carrera soy administrador de empresas, pero tengo más de 15 años dedicándome a empresas y a comercio en el tema de salud. Tengo 10 años haciendo investigación de cuáles son las cosas que le ayudan a la gente a estar bien física, mental y espiritualmente, sobre todo en la parte de enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que nuestro país tiene muchos problemas de salud, hay muchas epidemias de problemas crónicos, degenerativos. Todo el mundo ya conoce sobre esto: diabetes, hipertensión, obesidad. Y bueno, yo también tuve mi propio problema de salud hace 10 años y bueno, me dediqué a corregirlo y afortunadamente logré solucionar mi problema. Como solucioné mi problema, pues me he dedicado a buscar cómo solucionar o ayudar a otras personas a solucionar sus propios retos de salud. O sea que te iba a preguntar cómo nace la inquietud, pero la pregunta es por demás ya contestada. Pero sentiste esa necesidad. ¿Pero por qué la sentiste? ¿Que no había médicos, que no había otros especialistas que te pudieran haber auxiliado como para tomar una determinación? Porque cuando se toma una determinación como la que tú tomaste en crear este libro, bueno, pues debe de ser bastante fuerte, ¿no? Y me refiero a fuerte sin caminos a salir. Sí, algo que me di cuenta cuando yo tuve mi propia experiencia fue que yo fui con médicos cuando tenía un problema, era un problema intestinal muy fuerte, inflamación crónica, día y noche, muchas molestias. Obviamente fui con médicos, fui con nutriólogos, fui con especialistas y no me pudieron ayudar. Bueno, la ayuda de ellos era: te ofrezco un medicamento que te va a desinflamar, tienes que tomártelo todos los días, pero no tiene solución tu problema. Entonces, pues yo me quedé inquieto con ese diagnóstico y con ese tipo de recomendación o tratamiento. Y yo tuve que tomar medidas por mi propia cuenta para solucionar mi problema y lo hice. Afortunadamente encontré la solución. Entonces, respecto a la pregunta, es muy interesante la pregunta porque me lleva al punto realmente de por qué estoy haciendo esto. Es porque ahí aprendí que cuando una persona quiere realmente estar bien, no se le puede dejar todo a los médicos. Los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero quien todos los días está día a día teniendo un estilo de vida, tomando decisiones sobre lo que consume, sobre lo que come, cómo duerme, cómo se desvela o no se desvela, todas las medidas del día a día y del saber lo que estoy consumiendo, si voy al supermercado, saber leer la etiqueta, qué está ahí, toda esa educación no nos la está dando el sistema médico convencional, que tiene su lugar muy importante, pero que también es importante que nosotros, cada persona, se haga responsable de informarse, de estar consciente de cómo llevar su vida y tomar sus propias decisiones. Ese sistema que está ahí, el sistema médico, es muy útil para muchas cosas, pero no alcanza a veces y hay que llenar ese hueco con la responsabilidad personal. Por eso la motivación del libro. Eso es excelente. O sea que aquí estás tú diciendo que primeramente hay que hacer el ejercicio nosotros para poder fortalecernos, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? La medicina tú dices no la descarto, pero la dejamos para otra ocasión o para otro momento. ¿Cuándo tú sentiste o cómo lo sentiste en las mejoras que tú mismo hiciste contigo mismo? ¿Cómo lo reflejaste hacia los demás? Porque me imagino que muchos te preguntaron, ¿y cómo te sientes? Ya estoy bien, estoy mejor. ¿Qué hiciste? Porque esa es la pregunta que todos hacemos, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener una dieta, una evolución, una disciplina, porque esto habla de disciplina, esto habla de ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué respuesta les dabas? Bueno, Producción. lo primero es que yo me empecé a sentir muy bien
básicamente sentí como si estuviera rejuveneciendo, como si estuviera teniendo un renacimiento físico. Se fueron las molestias, pero también me sentía muy lleno de energía, mucha vitalidad, me sentía contento, con una capacidad mental que antes no sentía. Todo esto me ayudó a crear un entusiasmo que me pudiera dar la oportunidad de compartir con otros lo que yo estaba aprendiendo. Ahora, después de que yo tuve mi experiencia, estuve investigando más y más y más. No me quedé solamente con mi experiencia. Mi pregunta siguiente fue, ¿qué más se puede hacer para estar bien? Y conforme fui aprendiendo, me fui dando cuenta que muchas personas ignoraban muchas de las cosas que yo estaba aprendiendo, y que si las personas hicieran ciertas cosas en su vida, podrían estar mucho mejor física y mentalmente, para no tener tanto sufrimiento después en su vida, no tener tantas molestias, no tener que ir a una cirugía, a un médico, no estar con tantos achaques cuando va uno creciendo. Todo eso para mí resonó como una misión en la vida, como si fuera algo que yo tenía que hacer, aunque yo no fuera médico, aunque yo no fuera profesionista de la salud. Mi carrera es administrativa, es financiera, pero me salió, me nació, y curiosamente me fueron llegando personas a preguntarme qué estás haciendo, y yo con gusto les compartía lo que yo sabía, sin ser experto en la materia. Me fui dando cuenta que podía transmitirles cosas, y eso les fue ayudando, y eso me fue motivando más a aprender más para poder compartir más con la gente. Porque es importante que cuando una persona empieza a sentir mejoras, pues la gente inquietante que estás haciendo, como estás haciéndolo. Aquí también, como tú mismo dices, no eres médico, pero no hace falta para ser médico. Yo nomás te puedo preguntar, y así es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas se creen médicos pues, recomendando algo para un alivio, para un dolor de muelas, de un estómago, ¿no? Y lo dicen, ¿y hacia dónde nos inclinamos? A la herbolaria, ¿sí? Porque te dicen, tómate un té, tómate esto, tómate aquello, y te vas a sanar. ¿Me explico? Claro. O sea, es donde nos lleva. Aquí es una cuestión que tú lo investigaste, que tú lo hiciste, y lo pudiste hacer la realidad. Y no importaba que no fueras médico, porque tenías el conocimiento para hacerlo y para seguir adelante. Porque aquí hay una cuestión muy importante, que es el capítulo 1, ¿no? Que dice la revelación del dolor. ¿Qué nos hablas al respecto? Bueno, ese capítulo cuenta mi propia experiencia, de ese dolor que sentía cuando cada vez que comía algo me inflamaba, no podía dormir, no podía descansar bien, no podía concentrarme en mis actividades diarias, y ese dolor me llevó a buscar la solución, a buscar una respuesta. Entonces, finalmente encontré una solución después de un par de semanas de estar yendo, un par de meses incluso, con médicos, con especialistas. No encontré la respuesta. Siguiendo experimentando ese dolor, me llevó a buscar la respuesta. Cuando finalmente encontré ese alivio, no solamente encontré el alivio a ese dolor, encontré inspiración, encontré conocimiento y encontré un camino que sigo caminando. Encontré ese camino. Dentro de esto, el dolor, pero mentalmente, ¿qué hacías? Porque tenemos el dolor corporal, ¿sí? Pero hay un dolor más intenso, ¿no? El de saber si me voy a sanar o no me voy a sanar, si se me va a quitar o no se me va a quitar. Y sobre todo, el post al dolor. Mira otra vez a dar. ¿Cómo lo succionaste esto? Sí, cuando tenía las molestias físicas, y cuando todo el mundo tiene una molestia física, también hay una molestia mental, porque hay un estrés, no se puede uno concentrar bien en lo que hace, no puede uno disfrutar el trabajo, la convivencia familiar o con amigos. Lo que uno haga no puede disfrutarlo si hay dolor físico, pero también está ese dolor existencial de por qué me está pasando esto, qué significa esto en mi vida, y puede uno escalar eso o profundizarlo hasta donde uno quiera. A fin de cuentas, la parte mental, curiosamente el problema que yo tenía también afectaba la función del cerebro, no me podía concentrar, el aprendizaje no era igual, toda esa concentración ya no era la misma que antes. Y curiosamente, cuando finalmente llegué a la solución, mi mente también cambió. Aparte de dejar atrás el estrés, también te da mejor capacidad cognitiva, concentración, aprendizaje. Y pues por eso decía que me sentía rejuvenecido, porque es como regresar a cuando, mucho antes de estar enfermo, y ya estar en un renacimiento físico y mental. Sí, porque hay una evolución, ¿no? Dentro de esto. Yo soy trasplantado de riñón. Mis 2 riñones dejaron de funcionar.
El médico lo atribuyó a los estreses que yo tenía. Yo fui una persona que, bueno, corrió mucho peligro, ya te imaginarás, estuve en el Estado Mayor Presidencial y bueno, eso fue una consecuencia que me dejó de haber servido a la nación dentro de esto. Pero hay cuestiones de la vida que, como te digo, ¿no? Había un médico que nos asistía y nos decía a nosotros, acostúmbrense a conocer su cuerpo, que eso es lo que tú me estás dando a entender. Claro. Vamos conociendo el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer que los que nos están viendo puedan conocer su cuerpo? Porque hay circunstancias, ¿sí? Me decía, no es lo mismo, te duele el dedo a que te duele el dedo de la uña enterrada, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Y es como aquellos que empiezan lo clásico, ¿no? Es que me duele el brazo, a lo mejor me va a dar un infarto, ¿no? Cuando hay otros miles de males que te duele el brazo, no nomás es eso, ¿sí? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo lo manejas? Bueno, hay muchas capas en esta pregunta. Una forma de conocerse a uno mismo es estar consciente primero de los pensamientos, porque esos pensamientos generalmente tienen como consecuencia una manifestación física. Si yo estoy constantemente, digamos, estresado, preocupado, esa preocupación se va a manifestar en algo físico, ¿sí? Y si estamos conscientes de esos pensamientos y estamos viendo hacia adentro y no hacia afuera, hacia adentro significa que estoy más enfocado en cómo me siento, incluso preguntándonos mentalmente, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Me siento mejor que ayer o no me siento mejor que ayer? La introspección es muy importante para conocerse a sí mismo. Más importante sería la meditación, pero eso a mucha gente le cuesta un poquito de trabajo hasta que va avanzando, pero para empezar es buena idea estar consciente de los pensamientos que uno tiene, qué tan positivos, qué tan negativos, si me enojo, si estoy contento, si estoy relajado. Ese estado mental, que es el más consciente y palpable que tenemos, es, digamos, el antecedente o lo que antecede a lo que nos pasa físicamente. Si estoy mal del estómago, por ejemplo, generalmente hay una asociación con un estrés cognitivo, o simplemente con el hecho de mis hábitos. A ver, ¿qué como y cómo me siento cuando como? Después de haber comido, ¿cómo me sentí? ¿Me dio energía? ¿Me dio el mal del puerco? ¿Me dio sueño? ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento mentalmente después de comer lo que como? Una buena reflexión es, después de cada comida, preguntarnos, ¿cómo me siento? Y ahí es un indicativo de cómo está reaccionando nuestro cuerpo a lo que le estamos alimentando. Sí, eso es muy importante porque yo ¿para qué quieres que te diga, no? Antes de la operación, pues era un tragón bien hecho. A mí me ponías a comer carne asada y no me costaba un kilo, ¿eh? O me ponías a comer pollo igual. Pero el tiempo te da la razón, ¿no? Porque empezaste y a veces ya entendí después por qué era la circunstancia, ¿no? Porque anteriormente comía y como tú dices, el mal del puerco llegaba, ¿no? No ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque estabas ingestado completamente. Hoy en día como dentro de la habitualidad, con un dominio completo, ¿no? Yo no me como más allá de 2 tortillas, etcétera, etcétera, por decirte algo. Pero es importante que tú, como lo estás manejando, debemos de saber, y como lo que yo te decía, que nos decía el médico, ¿sí? Hay que conocer su cuerpo, hay que saber cuál es el verdadero malestar que tú tienes ahorita en ese momento, y tienes que evitarlo. Y este libro, señores, les va a ayudar mucho a aquellos que quieran adquirirlo. ¿Qué promoción podemos hacer para el libro? ¿Qué promoción? Pues en cuanto al mensaje, yo diría que lo más importante es que esta es una herramienta para que las personas empiecen a reflexionar sobre su propio estilo de vida. Hay muchas recomendaciones en ese libro para la parte física y mental, y es importante que la gente vaya aprendiendo cómo aplicar cada una y ver qué le funciona. Eso que está ahí es lo que a mí me funcionó. No es una receta para todos y cada quien aplique lo que le funcione. Eso podría ser. ¿Cuántos libros podemos regalarle a la gente que nos estaba escuchando? No, ese es un regalo tuyo que les vas a dar a la gente, por eso. ¿Sí? Les va a regalar 2. ¿Cuál será la mecánica? ¿Qué mecánica sugieres? ¿Aquellos que se comuniquen dentro del programa o aquellos primeros, lo rifamos dentro de las primeras 10 reproducciones en internet para podérselos otorgar? Pues sería bueno que las personas que se comuniquen y pidan explícitamente el libro se les otorgue. Sí, no, el requisito es de que aunque lo vean por medio de internet, o sea, soliciten el regalo del libro para poderlo hacer. Claro. Y ya dentro de esto, bueno,
ya yo puedo contactarlo para que se los dedique y puedan tener ustedes su firma del autor. ¿Y la ignorancia? Bueno, alguna vez en algunas de estas conferencias a las que yo iba, donde se juntaban los grandes pensadores de la salud, hace algunos años, alguien dijo algo y dijo la frase: la principal enfermedad del mundo es la ignorancia. ¿Por qué? Porque realmente ahorita la gente no sabe de dónde viene su comida, no sabe qué le están poniendo a los alimentos que compran en el supermercado, no saben qué están consumiendo, no saben los efectos de todo ese alimento procesado, que ya no es lo mismo que la comida de hace 50, 20, 30 años. Y el no saber eso es muy costoso. Sí. Es muy costoso porque estamos a ciegas confiando en las empresas que nos ofrecen alimentos procesados que finalmente nos van dañando, y porque somos muy confiados y confiamos y tenemos fe en la buena voluntad de ellos, cuando en realidad a ellos les interesa obviamente pues ganar, ¿no? Ganar financieramente, pero la ignorancia para mí es el principal problema, porque cuando veo que alguien empieza a investigar, a conocer más, toda la información que uno requiere está disponible. En esta era de la información todo se puede conocer. Si yo me pongo a investigar qué hace un alimento al cuerpo, ahí está la información. Hay millones de estudios, hay millones de artículos en internet, hay muchos canales, hay muchas formas de conocer. No podemos quedarnos a oscuras en una era de tanta información, porque eso nos lleva a pagar un precio muy caro, que es la salud, la calidad de vida y a veces la vida misma. O sea, no es justificable la ignorancia debe de quedar atrás, porque pues como tú mismo estás diciendo, hay múltiples para poder informarnos, y ese es un medio para ustedes puedan informarse, señores. Hay de aquella gente que se conforme con lo que le dice la comadre, el compadre, pues a lo mejor a ellos les sirvió, pero a lo mejor les sirvió porque no era el mal que ustedes tenían, porque un dolor de estómago, un dolor de cabeza, no en cualquiera es lo mismo, ¿no? O sea, cambian, o sea, y eso es lo que debemos de conocernos para poderlo saber y quitarnos la ignorancia. Claro. Dentro de tu libro hablas la vida sin gluten. Creo que ahí pues, o sea, le pegas a muchos productores que verdaderamente, vaya la expresión, son sistemas de engordamiento de la ciudad. ¿Qué opinas? Sí, ese capítulo realmente es el que explica por qué inicié yo este camino del bienestar, porque mi problema intestinal, estomacal, toda esa inflamación, era una reacción a unas proteínas que contiene principalmente el trigo. Esas proteínas se llaman gluteínas, o en conjunto se le llaman gluten. El problema de esto es que el trigo ha sido modificado en los últimos años de tal manera que nuestro cuerpo ya no lo tolera, igual que antes. Ahora nuestro cuerpo ve a esas proteínas como si fueran bacterias y el sistema inmune lo ataca, y por eso se da la inflamación. Es una respuesta autoinmune, como se les llama. El otro problema es que, por ejemplo, si alguien come pan que contiene trigo, tradicionalmente el pan se tenía que fermentar, la masa se fermentaba por varios días, y entonces esa fermentación hacía que el trigo y esas proteínas, ese gluten, pudiera ser desdoblado por las bacterias. Esa fermentación hacía que el pan fuera más saludable que lo que es hoy. Hoy en día hay dos problemas con el trigo y en general con los granos agroquímicos del campo. Que por ejemplo el trigo antes, para poderlo hacer pan, se tenía que dejar secar y después molerlo, crear una masa y fermentar la masa para poder finalmente hacer un pan. Hoy en día lo que pasa es, se hace el monocultivo de trigo, que es enorme, se rocía con un herbicida que se llama glifosato principalmente, y se muele. No hay fermentación, no hay el proceso tradicional, y se manda a la fábrica a convertirse en todos estos alimentos procesados, y por eso muchas personas tienen problemas autoinmunes. En mi caso fue inflamación, otras personas tendrán otros problemas autoinmunes relacionados con esa sustancia, que no es que sea mala, el problema es que ya no se le da el tratamiento, y por esa razón mucha gente tiene tantos problemas, y en mi particular caso ese fue el problema, por eso lo cuento ahí en el libro. Pero, ¿es malo el pan? Depende de cómo se haga. No es que sea malo el pan. El pan convencional, actual, procesado, industrializado, tiene dos problemas.
Uno es que se brincan esa fermentación, y dos, obviamente que si ya consumo muchos carbohidratos y le agrego pan, pues la carga va a ser demasiada, y ahí el problema de diabetes y de todos los problemas relacionados con el exceso de carbohidratos en la alimentación. No es que sea malo, pero si es un pan de masa madre, por ejemplo, un pan más tradicional y que no sea en exceso el consumo, no tiene por qué ser malo. Para la gente que nos está viendo o que nos va a ver por medio de horarios diferidos, anteriormente aquí en Guadalajara, en todo Jalisco, decían, ¿se te antoja un pan de grasa o se te antoja un pan de mantequilla? O sea, el pan de grasa pues era el que se hacía con manteca y el otro se hacía con mantequilla. ¿Tú cuál crees que sea mejor o cuál crees que sea más sano? Ya me dijiste, debemos delimitarlo, pero dentro de esto, porque la gente de escasos recursos pues no puede llevar una alimentación como verdaderamente se quisiera llevar, porque son las faltas de recursos, entonces toman lo de primero. Pero sí, para manera de orientación, ¿cuál sería mejor? Bueno, es que el tema de las grasas también es un tema enorme, porque las grasas tradicionales como la manteca, como las grasas tanto animales como vegetales, pero sobre todo animales, tienden a ser más biocompatibles con nuestro cuerpo. Pero ya las grasas, donde en el proceso industrial le quitan el oxígeno para que no se hagan rancios y se convierten en aceites comestibles, sobre todo de semillas, eso tiende a ser muy inflamatorios. Entonces, cuando se mezcla grasa con harinas, depende mucho de dónde viene. Realmente la respuesta y las preguntas que nos deberíamos de hacer son de dónde viene el alimento y cómo llega a ser ese producto que voy a comer, porque a veces hay gente que me pregunta, oye, ¿es bueno este alimento o es malo? Y yo la respuesta que siempre doy es depende de dónde venga y cómo se haya producido. Ejemplo, fresas. ¿Las fresas son buenas o malas? Pues mira, si es una fresa orgánica, tiene mucha vitamina C, tiene nutrientes y es un alimento bueno. Convencionalmente, si no es orgánico, es el alimento más sucio y más tóxico que puede existir. Se hacen pruebas en Estados Unidos, cada año se hace una lista de los productos más tóxicos, sobre todo agrícolas, y el que sale siempre número uno, más contaminado, es la fresa. Es una esponja de todos los pesticidas que se le ponen, y no se le pueden quitar ni lavándola ni nada. Entonces absorbe mucho esos agroquímicos. Entonces depende del origen. El origen es quizás la clave principal de los alimentos. No es que un alimento sea bueno o malo, sino cómo se hizo y qué origen tiene. Sí, es importante saber eso porque por la gente se engaña o quiere engañarse ella misma, ¿sí? Porque luego te dicen, no, poquito no hace daño. Sin embargo, lo poquito a lo que tú refieres, pues hace daño porque precisamente hay que ver de dónde viene y cómo viene. Sí es bueno, pero tenemos que ver, investigar cómo viene y de qué manera. Y pues vean los señores, le ha dado resultado, tómenlo en cuenta. Yo creo que voy a tomar la palabra de este libro para poder mejorar mi imagen y mi figura, para poderlo hacer. Precisamente viene la palabra del diseño orgánico. ¿Qué pasa con los orgánicos? Bueno, los alimentos, las plantas, los animales que por millones de años, los últimos miles de años consumimos, vienen de un entorno orgánico. Es decir, antes la forma en que los ancestros consumían alimentos era cazando o recolectando frutos o recolectando semillas o raíces. Así está el diseño. Estamos diseñados para consumir cosas naturales, no procesadas, no que le agrego químicos, conservadores, colorantes. Esa alimentación no es parte del diseño natural. La naturaleza hizo un diseño donde por eso sobrevivimos tanto tiempo en la Tierra como seres humanos. Por millones de años tuvimos esa relación con la Tierra, con la naturaleza, esa relación simbiótica con las plantas, con los animales. Llega la era industrial y empieza a procesar los alimentos, y no que esté mal, el cómo se industrializa es el tema. O sea, está bien que haya civilización, que haya industrias, que haya canales de comerciales, todo está perfecto. El problema es que lo hacemos de una manera que intoxica el alimento e intoxica al consumidor del alimento. El diseño orgánico es simplemente una reflexión de cómo podemos regresar, estando en este estado, en esta civilización, cómo podemos regresar a nuestro origen sin sacrificar los avances y el progreso que hemos tenido en los últimos siglos, y cómo combinamos lo mejor de los dos mundos, lo
natural con lo moderno. Esa es la base de ese capítulo porque es importante reconocer que de ahí viene nuestra existencia, venimos de un entorno natural y cuando cortamos ese entorno natural y ponemos de por medio una industria que realmente no se pensó muy bien cómo hacerla para nuestra salud, ahora resulta que la industria que nos dio el progreso también nos está enfermando. Entonces eso debe de cambiarse para poder estar bien aun cuando estemos en tiempos modernos. Sí, porque de hecho yo recuerdo en mi infancia, había amigos, cuando estábamos chicos, estoy hablando, yo soy de los que me acuerdo cuando tenía 3 años, 3, 4 años, había amigos que se comían tierra y decía a su mamá, es que es normal, es que le falta una vitamina. Y yo dije, bueno, ¿qué tan normal es comerse la tierra, no? Por lo que estamos hablando. Y dentro de esto también tengo una perrita muy bonita, ¿sí? Que come tierra. Entonces la hago comparo con una. Y bueno, pues la perra está bien alimentada, tiene sus croquetas, tiene sus sobres. Y bueno, aquí es a donde vamos, ¿no? ¿Dónde está precisamente el orgánico? Claro. Inhalar la vida. ¿Qué pasa con inhalar la vida? A Bueno, veces te digo esto porque acabamos de salir de una pandemia del COVID, que era precisamente la falta de oxígeno. La falta de oxígeno en un ser humano es esencial. Y sí. dentro tú hablas, aquí tocas, para absorber la vida, tener más vida. Sí, de hecho el principal nutriente que nuestro cuerpo requiere es el oxígeno. Yo, para que esto se entienda, lo explico de esta manera. Si no comemos por un mes, no tendremos por qué morir, siempre y cuando estemos bien hidratados y estemos respirando. Incluso podremos durar días sin agua y sin comida, siempre y cuando respiremos. Pero si no respiramos, en cuestión de minutos estamos muertos. He ahí la importancia de la respiración. El oxígeno es el principal nutriente para las células. Ahora, tenemos el mismo número de células como seres humanos que teníamos hace 100 años, 200 años, 1.000.000 de años. Son los mismos. Son los mismos. El problema es que ahora ya se nos olvida respirar. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos tipos de respiraciones. La respiración autónoma, que no tenemos que inducirla, que el cuerpo la hace automáticamente para poder vivir. Y la otra donde estamos conscientes de que a lo mejor estoy cansado, estoy estresado y nos tomamos un momento para inhalar. Y se siente el cambio. Cuando oxigenamos nuestro cuerpo, nos sentimos relajados. O sea, hay técnicas que yo enseño para que la gente en un minuto se reoxigene y le dé a las células el oxígeno que requiere, porque en el estado actual que estamos viviendo, con tanto trabajo, con el tráfico, el estrés, la respiración se hace más corta y más superficial. Y ya no nos acordamos de respirar profundamente y llenar los pulmones para que todas esas células que requieren oxígeno, porque todas las requieren, excepto las cancerígenas, todas las demás células buenas requieren oxígeno. Las células cancerígenas son anaeróbicas, no requieren oxígeno, tienen un proceso de alimentación diferente, pero las células buenas todas requieren oxígeno. Entonces hay que alimentarlas porque si una célula pasa mucho tiempo sin oxígeno, cambia su genética y es cuando empiezan problemas de células cancerígenas que se van reproduciendo. Eso es muy importante. En 1921, un alemán que ganó el premio Nobel de Medicina descubrió eso, la respiración celular. Se dio cuenta que las células requieren cierta cantidad de oxígeno y si no se la damos, empieza a debilitarse, enfermarse e incluso a volverse cancerígena. Entonces, eso todavía está vigente, ese conocimiento sigue muy vigente y yo recomiendo en el libro que las personas respiren conscientemente, que inhalen vida. Cuando inhalan el aire lleno de oxígeno, le damos vida a las células. A eso se refiere ese capítulo. De hecho, tú sabes que acabamos de salir de esta pandemia y la esencia fue respirar, no era otra cosa. Y no es lo mismo ponerte oxígeno a entubarte, porque decía el médico, es que el entubar no hace que haga esfuerzo el pulmón, tú se lo estás metiendo, por eso lo sacas, se muere. Entonces hay que acostumbrar a respirar para que todos tus órganos se sigan manejando. Así es. La verdad del agua. Bueno, también es un tema muy importante, como decía, también si no tomamos agua por un par de días no pasa nada, siempre y cuando respiremos, pero
Podemos morir también en este par de días, después de ese par de días, si no consumimos agua. El agua obviamente también es de los principales nutrientes de la célula, y también ha habido un cambio en esta era industrial sobre cómo tomamos agua. Obviamente, antes de que se embotellara el agua en garrafones y en botellas que venden en tiendas, a lo mejor a usted le tocó un tiempo donde no existía Sí, el agua embotellada. el agua que tomábamos era de la llave, Era de la de llave. las jardinas. Sí, claro. Y esa agua se jalaba de algún estanque, de algún manantial, de algún río. Ok. Esa agua en promedio tenía 60 minerales. Esos minerales contienen electrones o iones. Esa agua, midiéndola, si sacamos agua de un río y medimos su conductividad eléctrica, se da uno cuenta que tiene buena cantidad de electricidad por los iones que contienen los minerales. En el agua procesada, el proceso incluye varios filtros y al final hay uno que se llama ósmosis inversa. En la ósmosis inversa se le quitan los minerales para dejarla lo más pura posible, no destilada como tal, pero casi. Prácticamente es agua bidestilada. Cuando le quitan los minerales, entonces esa agua ya no es donadora de iones, ya no es donadora de conductividad eléctrica para las células. La mitocondria celular requiere esos iones, requiere esa carga eléctrica para estar bien. Pero si metemos agua a nuestro cuerpo sin esos iones eléctricos, ya esas mitocondrias celulares ya no se nutren y entonces nos deshidratamos. Aun cuando estemos tomando agua, nos estamos deshidratando. Sí. Ese es un problema. Y entonces el capítulo habla de que cómo le hacemos para restaurar esa vitalidad eléctrica al agua, para estar más sanos. Excelente. El sueño, bienestar. Ok. El sueño es otro de los temas más importantes para la salud humana porque durante la noche el cuerpo se regenera. El cuerpo reemplaza células malas con células buenas, neuronas dañadas con neuronas buenas. Durante el sueño, las neuronas del cerebro se reducen, se encogen prácticamente para que entre un líquido que se llama líquido encefalorraquídeo, limpia el cerebro y saca las impurezas. El cerebro trabaja mucho durante el día. De hecho, gasta más de la tercera parte de la energía total del cuerpo, el puro cerebro. Entonces, es un trabajo muy intenso. El cuerpo requiere regenerar el cerebro. Eso lo hace durante la noche. Entonces, durante la noche, nuestro cuerpo está diseñado para repararse y regenerarse. Si empezamos a modificar el sueño y a no tenerlo en gran cantidad o calidad sobre todo, empezamos a acumular desechos en el cerebro, desechos en nuestros órganos y empezamos a crear radicales libres que van dañando gradualmente los órganos. Por eso es muy importante el sueño, porque también cuando hay restricción del sueño o baja la calidad del sueño, hay problemas neuronales. Sí, sí. Muchas demencias o problemas cognitivos, falta de memoria, todo se va dando por la falta de sueño, porque no estamos permitiendo esos trabajos de regeneración. Y de hecho se va deteriorando el cuerpo, Claro. físicamente en la piel. El que no duerme, luego se ve. Por eso le dicen, te ves todo arrugado. Pues sí, o sea, no hubo un relajamiento con el sueño de las de estas. Por supuesto. ¿La grasa es amiga? Sí, lo que pasa con la grasa es que por años se le vio como algo negativo a las grasas, como no hay que consumir grasa porque nos da problemas cardiovasculares, porque nos da obesidad, nos da diabetes, y eso realmente fue un mito que duró décadas. En los años 50, desde los años 40 se empezó a expandirse esta idea de que las grasas eran malas y evitarlas a toda costa, e incluso el colesterol mismo. Eso se convirtió en algo mundial y todavía hay muchas personas que piensan así, que las grasas son malas, que hay que evitarlas porque nos vamos a poner obesos, cuando en realidad el cuerpo no funciona así. El cuerpo requiere grasa más incluso que azúcares, porque la glucosa, que es muy importante para las células, el hígado la puede crear a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, finalmente en el año 2015, el gobierno federal de Estados Unidos, que cada 5 años hace un reporte de cómo deberían de comer los americanos, finalmente en 2015 dijo, perdón, nos equivocamos, las grasas no son malas, hay que consumir grasas de buena calidad, porque igual la mitocondria, el núcleo de la célula, la membrana celular, todo está hecho de colesterol y grasas, son elementos esenciales.
El cerebro está hecho de grasa, ¿sí? Entonces, el evitar las grasas no es saludable. Hay grasas que se deben de evitar, como las grasas demasiado procesadas, como las hidrogenadas que se venden en los supermercados, aceites de esos que les quitan el oxígeno para que no se echen a perder, esos no son muy buenos. Pero grasas naturales, la misma manteca es buena, aunque la gente la evitó por muchos años, la manteca es muy buena para el Dicen cuerpo. que es la mejor. Claro. Dicen que es la mejor. Sí, hoy se tiene otras variedades. La ghee, que es un extracto de la grasa de la vaca, por ejemplo, es maravillosa. Incluso vegetales como aceite de coco también se pusieron de moda por sus propiedades Los saludables. cacahuates, estos aguacates. El aceite de aguacate, la semilla de aguacate también es muy bueno. Entonces, no es de evitar grasas, ya en ese informe quedó muy claro que lo que hay que evitar son los azúcares, sobre todo refinados, porque es lo que realmente está causando el problema de obesidad, de diabetes y de problemas neuronales. Sí, hay una descompensación completa. Y si lo quitas también de tajo, pues o sea, también te vas para atrás. Así es. La cronología de la nutrición. El tema de la cronología de la nutrición habla de que todo tiene sus tiempos. Y lo podemos ver en los animales. Vamos a ver el ejemplo de las gallinas. Las gallinas, cuando el sol se mete, las gallinas se van a dormir, y cuando el sol sale, las gallinas se despiertan y se ponen a comer, y se ponen a aparearse, y se ponen a volar, y se ponen a hacer todo lo que hacen durante el día. Bueno, el código genético humano tiene algo similar. No es lo mismo comer a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana, aunque sea la misma comida. Es como aquellos que se levantan y no comen, ¿no? No desayunan, andan hasta las 5 o 6 de la tarde comiendo, y luego les viene un dolor que no se le acaba, ¿no? Sí, claro. Lo importante de la cronología en cuanto a la nutrición es que todo tiene sus tiempos. Entonces hay gente que cena a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, cuando a lo mejor en ese momento el cuerpo ya no está listo para eso. En ese momento el cuerpo está produciendo melatonina, está bajando su ritmo metabólico para relajarse y entrar en un estado de reposo. Ya no es tiempo de darle una comida pesada para que se ponga a trabajar en digerirlo, porque el cuerpo en ese momento no quiere hacer eso. No está diseñado para eso, porque evolutivamente hay tiempos para todo. A eso se refiere el capítulo de cronología de la nutrición, donde los tiempos son tan importantes, no solamente lo que comemos, sino a qué horas y cuándo lo comemos. ¿Y el mundo tóxico? ¿Y cómo vivir con él? Bueno, ese capítulo habla de que estamos rodeados de esa industria que nos provee alimentos y consumibles. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de alimentos. Los pesticidas en los vegetales. Entonces, la creencia es que hay que comer frutas y verduras, pero el problema a veces es que esos frutas y verduras están altamente contaminados con pesticidas que nos causan toxicidad. Y aparte de que vienen de un suelo que también está dañado, que también ya no tiene los nutrientes ni la materia orgánica. Está adelgazado completamente. Está desgastado, entonces ya las plantas no van a tener la misma cantidad de nutrientes que deberían de tener en teoría. Entonces están bajos en nutrientes y altos en toxicidad. De eso habla, aparte de que también en los animales pasa lo mismo, inyectarles antibióticos, inyectarles hormonas para que crezcan, inyectarles medicamentos. La carne, aparte les dan de comer granos que son transgénicos, que no están diseñados para consumir esos alimentos. Entonces la calidad de la carne cambia mucho. Aparte, cuando la procesan, pues le inyectan colorantes, conservadores, todo para que dure más tiempo. Entonces esas toxinas nosotros las comemos, literalmente. Las comemos, eso se acumula en nuestro cuerpo y nos intoxicamos. Y podemos seguir con las cremas, los shampoos. Sí. Vivimos en un mundo que realmente está muy... No, y luego como dijeron un tiempo, ¿no? Que el clenbuterol, que no podíamos uno comer el hígado de res, cuando en verdad, o sea, era uno de los órganos que trataba de evitar, por eso se concentraba más, pero la carne llevaba clenbuterol, o sea, porque no puedes evitarla. Si el hígado no lo elimina, la carne se contamina. Y la carne sí la comíamos. Claro. Se prohibían porque ya tenía un alto más de concentración, pero la carne iba contaminada a los efectos. Así es. La vitalidad del movimiento. Bueno, también habla de que los seres humanos no estamos diseñados para estar todo el día sentados, en el carro, en la oficina, en el trabajo, y luego llegamos a la casa y nos sentamos a ver la televisión toda la tarde y luego nos vamos a dormir. Entonces realmente las horas que pasamos sentados, acostados, es
muchísimo. El cuerpo está diseñado para moverse, para caminar, para correr, para brincar, para moverse, para cargar cosas. ¿Ya están oyendo todos los cibernautas, señores? De que no hay que estar de flojos, hay que moverse, hay que caminar, hay que evolucionar, hay que hacer algo de ejercicio para que ustedes puedan tener un verdadero desarrollo y de todo lo que ingestan. Sí, aparte, no solamente es para ejercitar los músculos y los huesos, que obviamente se ven muy beneficiados con el movimiento, y este capítulo no habla de que tengamos que meternos al gimnasio y levantar un montón de pesas. Con el hecho de movernos, de estar activos, de crearle movimiento a nuestro cuerpo en sus diferentes formas, caminando rápido, caminando lento, moviéndonos, cargando cositas, estando activos, moviendo nuestro cuerpo, eso nos genera no solamente una salud muscular, sino también neuronal. ¿Y mental? Y mental. Entonces, impacta todas las partes de nuestro ser el hecho de estarnos moviendo, y cada quien en lo que puede hacer, hacerlo. Obviamente las personas más jóvenes pueden hacer más, las mayores pueden hacer menos, pero también hay que hacer algo. Tienen que hacerlo. Claro. Tienen que moverse. Así es. Para poderlo hacer. Nos habla precisamente el capítulo 15, el biohacker para el cuerpo, y nos habla de la dimensión mental, y eres tu cerebro. Así es. Sí, lo que pasa ahí es que obviamente nuestro cerebro craneal tiene digamos, el control o la coordinación de muchas de las funciones biológicas. El cerebro está conectado a cada parte de nuestro cuerpo. De hecho, hay una conexión muy interesante a nivel mental, porque nuestro cerebro está conectado muy íntimamente con el corazón y con el intestino para crear una relación entre ellos, que son los principales órganos de nuestro cuerpo: cerebro, corazón, intestino. Esos tres órganos están conectados a través de una red que se llama el nervio vago. Entre esos tres órganos está lo que pensamos, lo que sentimos y lo que digerimos. Esos tres órganos son el eje de lo que somos. Los pensamientos, memorias, creencias están en nuestro cerebro, pero también las emociones están en el corazón, y hay otra parte intuitiva que está en nuestro intestino. Por eso somos nuestro cerebro. Y no me refiero solamente al cerebro craneal, me refiero al cerebro que es también, se le llama el segundo cerebro al intestino, y también el corazón ya se encontró que tiene neuronas, sistema nervioso, y toda esta red está conectada. Pásale ahí, por favor. Y trae una servilleta. Eso es para que vean que estamos en vivo, ¿eh? Muchas gracias. La mente moderna, escudo roto y mente corporal. Bueno, la mente moderna habla precisamente de que estamos siendo bombardeados con muchas cosas que requieren nuestra atención, a nivel profesional, a nivel personal. Estamos viendo el teléfono 100, 200 veces al día, estamos viendo la computadora, estamos escuchando noticias, estamos siendo bombardeados de un montón de información. Así como estamos alimentando nuestro cuerpo con esas cosas, estamos alimentando nuestra mente. Nuestra mente también se alimenta de aquellas cosas que le damos y que le permitimos exponerse a ellas. Entonces, si alguien ve las noticias a las 10:30 de la noche, y esas noticias son rojas, amarillas, pues imaginemos con qué se va a ir la persona en el subconsciente a dormir. Y se levanta escuchando las noticias, cómo está empezando su día, ¿sí? Ese es el alimento a la mente moderna. Estamos siendo bombardeados con mucha información, a veces tóxica, a veces preocupante, a veces estresante, y eso no se le está dando la conciencia que se merece, porque también eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar con qué alimentamos a nuestra mente, porque es lo que va a estar dando vueltas en nuestro pensamiento y en nuestras emociones durante el día. Y si al siguiente día hacemos lo mismo, se va acumulando, se va acumulando. Por eso hay tantas personas con estrés, con depresión, con ansiedad, y no saben ni por qué. Pero ahí está parte del problema: cómo alimentamos a la mente en esta era moderna, donde hay tanta información y no la filtramos. Y no filtramos para decir, esto no lo necesito, esto no es algo que me interese, lo que necesito es seleccionar esto que me hace bien, esto que me ayuda, esto que me enriquece, y ser selectivos con aquello que alimentamos en nuestra mente día con día. Eso es definitivamente. Yo recuerdo cuando tenía, ya hace algunos años,
tenía aproximadamente 15, 16 años. Nuestras lecturas eran pues baratas, y casi corrientes, ¿no? Porque te hablo de que pues, leíamos las revistas Sentimental, o sea, Los Vaqueros, o sea, etcétera, ¿no? Pero dentro de esto éramos más sanos mentalmente, porque nomás había una sola lectura. Hoy en día, como tú dices, efectivamente, el celular lo traemos a todas horas y nos están dando información que no ha sido depurada la información, ¿no? La información va como viene. Y luego, efectivamente, yo trato de dormir temprano porque es mi obligación dormir más de 8 horas por prescripción médica. Pero sí, cuando veo un programa de acción, una película de balazos, y luego despierto en la mañana y me están dando las noticias que hoy es el pan de cada día, que mataron a uno, que mataron a otro, me siento alterado. Y hasta después de un momento a otro, ya con el transcurso del tiempo, por mis actividades, me empiezo a relajar. Porque efectivamente eso es lo que nos sucede. Y eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de ver, como tú dices, cada quien a sus horas y de acuerdo a lo que estamos viviendo. Sí, de hecho yo tuve una resolución hace como 10, 11 años, donde dije, bueno, por un mes no voy a ver la tele, no voy a escuchar la radio, no voy a leer periódicos. Y bueno, no duré un mes. Desde esa fecha hasta entonces sigo igual. No veo la tele, no escucho la radio, no leo periódicos. Mi pensamiento fue, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Cómo va a cambiar? Vas a vivir más tranquilo. Exactamente, eso es lo que pasó. Vivo más tranquilo. Y digo, viajo mucho y me entero de ciertas cosas, pero en realidad no, cuando hay algo que saber, me llega. Oye, que hay una pandemia, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero realmente yo no consumo los medios masivos de comunicación porque no siento que lo necesito y la verdad me estoy más tranquilo así. Es que yo soy maestro de la universidad y les daba derecho penal. Y una vez hice una excursión al penal de Puente Grande. Íbamos en un camión alquilado y luego vimos un mendigo en la calle sin zapatos, sin camisa y comiéndose pues de la basura, ¿sí? Y luego me dice una de las alumnas, pobrecito, ¿verdad? O sea, que vea que cómo vive. Le digo, no, él ha de decir pobrecito de esos que van en el camión. Me dice, ¿pero por qué, maestro? Sí, porque él no le preocupa que suba el dólar. A él no preocupa que haya delincuencia, él no le preocupa nada, le digo. Él sale, duerme, su casa, no le ocupa pagar la renta, digo. Su casa es toda la ciudad, ¿sí? Y los alimentos de hacer, que lo poco mucho que le den, pues lo consigue. Él duerme, despierta, consigue comida, hace algunas otras cosas y vuelve a dormir, le digo. Y nosotros aquí andamos de que ya subió la gasolina, que ya no me alcanza para el jitomate, etcétera, etcétera. Y efectivamente, el que está ignorante de muchas cosas vive más tranquilo que los que vivimos cotidianamente. Y esto nos va a servir para poderlo tomar, no olvidarnos de todo, pero sí tratar de ver lo más importante que podamos tener en nuestras vidas. Lo primero, uno mismo, porque si uno mismo está bien, va a estar bien la familia, ¿verdad? Claro. Aquí hablas del enemigo en casa. Bueno, eso tiene muchas facetas porque hablo de que uno mismo en nuestro entorno podemos tener las principales amenazas a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Es decir, lo primero que tenemos que cuidar es nuestro entorno, la cocina, mi recámara, mis relaciones, mis amistades, lo que consumo en el baño, shampoos, jabones, todo lo que me puede a mí crear un problema puede que esté en casa. No necesito ir muy lejos para encontrar lo que me puede afectar. Y no quiere decir que estemos paranoicos, simplemente hay que entender qué es lo que tenemos en nuestro entorno, qué podemos cambiar para estar bien y no estar sufriendo de problemas de salud por no habernos fijado simplemente que estoy consumiendo algo que me está dañando o me está intoxicando. Y por el tema del inicio no podemos estar ignorantes de que algo que nos hace daño lo tengamos en la casa, lo tengamos en la cocina, lo tengamos en el baño, lo tengamos en la misma familia y hay que estar cuidando todo eso para poder tener la mejor calidad de vida y es una responsabilidad, si yo quiero estar bien, el informarme y conocer
Y como dije hace tiempo, hace unos minutos, está toda la información disponible. Hay mucha información, es nada más de investigar o hacer preguntas para quienes ya saben, y vamos a estar cada vez más informados y tomar mejores decisiones. Nos manda saludos la señorita Cortés y dice que le interesaría ganarse el libro. Ah, perfecto, felicidades. Claro que sí, con mucho gusto. Ya estaremos en ese proceso. Biohacker para la mente. Y nos habla también de la dimensión emocional y como el viento. Bueno, la parte de la mente, curiosamente el biohacking empezó tratando la parte mental. La emocional. La parte mental y emocional. Lo que pasa es que en el área del biohacking hay algo que se llama nootrópicos, y cuando hablamos de biohacking para la mente, hablamos de técnicas y de productos. Las técnicas incluyen cosas como respiraciones, como meditación, como programación mental o programación neurolingüística, que también es algo que se conoce mucho en México. Todas esas técnicas ayudan a que nuestro cerebro se reprograme de una mentalidad, digamos, negativa quizás, enfermiza quizás, codependiente quizás, a una mentalidad que ya sea pues más positiva, más constructiva, que tenga mucho más trascendencia en mi bienestar. Esas son técnicas que requieren trabajo, que requieren disciplina, que requieren práctica. Y entonces hay productos que también se pueden tomar para mejorar la salud mental, porque también cuando el cerebro no está funcionando bien es porque hay un desequilibrio en algo que se llama neurotransmisores. Y hay muchos. Los más conocidos son como la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Son cosas que llevan mensajes de una parte del cuerpo a otro, de una parte del sistema nervioso a otro. Entonces hay algo que se llama nootrópicos, que son sustancias que ayudan a regular el equilibrio, esa homeostasis de neurotransmisores para que en el día tengamos suficiente serotonina y podamos estar tranquilos, felices, optimistas. Porque si falta ese químico, no sabemos por qué, pero nos sentimos tristes o deprimidos o vacíos. Sí, definitivamente. Igual en la noche, si tenemos suficiente melatonina, la calidad y cantidad de sueño va a ser muy buena, y si no tenemos esa sustancia química en nuestro cerebro, vamos a dormir, pero vamos a dormir deficientemente y no va a haber esa regeneración que nuestro cuerpo requiere para poder estar bien al siguiente día. Tenemos saludos de Isabel Zamora. Felicidades, Isabel. Felicita al autor del libro. Gracias, muy amable. Sigue participando en la rifa del libro. Son dos, son dos. Nos comimos la hora, señores, nos comimos la hora, se nos fue la hora. Pero bueno, vamos a dar un poco más de tiempo para terminar. Y nos habla del sentido del merecimiento. El sentido del merecimiento, el corazón lidera. Y neuro asimilado al el cambio. Bueno, todo eso está relacionado. Una de las cosas que yo he visto en personas que tienen un estado de salud no óptimo o que tienen enfermedades, es que generalmente está asociado también o relacionado con una baja autoestima, para llamarla de manera simple. Esa baja autoestima está relacionado con un sentimiento de no merecer estar bien. Es un bloqueo donde si yo creo que me merezco estar bien, física y mentalmente, voy a hacer lo necesario. Pero muchas veces, emocionalmente o mentalmente, las personas que tienen problemas de salud a veces no sienten que se merezcan estar bien, y eso es un bloqueo mental para actuar, para hacer los cambios que necesito, porque yo antes pensaba que todo el mundo quería estar bien, o que sentía que podría estar bien. Entonces yo cuando le decía, pues, ¿por qué no haces esto y esto? Es que no puedo, es que no creo poder, es que... Entonces ahí empecé a indagar qué causaba esa impotencia o ese sentido de no poder lograr los cambios para estar bien. Porque yo le preguntaba a la gente, ¿quieres estar bien? Claro que sí quiero estar bien. Y cuando le preguntaba, ¿y tú crees que te lo merezcas? Se quedaban así dudando de la respuesta, no sé si me lo merezca. Era muy curioso, pero sorprendente,
Pero ya después me di cuenta que el sentido de merecimiento es una parte importante para decir, sí me merezco estar bien, sí me merezco tener un cuerpo que funcione bien, una mente que pueda aprender, que pueda estar evolucionando, y es parte de lo que escribo en el libro, donde el sentido de merecimiento es muy importante Sí. para estar en plenitud física y mental. Saludos a José Luis Cortés y familia que nos están viendo. Gracias por contactarnos, muy amables. Fíjate que hay una cuestión importante. Anteriormente decíamos, el querernos a uno mismo, de que se muera mi abuela a morirme yo, ¿cuál era la respuesta? Bueno, no sé. Que se muera mi abuela. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, por lo que estás haciendo la reflexión, ¿no? En este sentido, cómo los tiempos cambian y evolucionan, ¿sí? Pero al final de cuentas el mensaje es quiéranse ustedes, véanse ustedes, dónde quieren estar, cómo quieren estar para poderlo hacer. ¿Cuántas personas que les hace daño tomar y dicen ya no voy a tomar y se les pasa la cosquilla o el malestar y vuelven a caer? ¿Cuántas personas que ya les da el indicio del hígado grasoso, que esto sería una magnífica método para poderlo limpiar, y sin embargo terminamos el tratamiento, ya me siento bien y le vuelvo a entrar a la coca, le empiezo a fumar, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no nos queremos, la cuestión emocional. ¿Qué les puedes decir a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver internautas? Ya se nos fue el tiempo, estamos cerrando el programa y bueno, ¿qué les sugieres o qué les das de recomendación? Bueno, lo primero es que crean y entiendan que es posible estar bien. El cuerpo está diseñado para funcionar. Desde que nacemos, la genética está diseñada para estar en buena salud, en buen estado. Es un diseño que duró millones de años y que es una magnífica creación, nuestro cuerpo, nuestra mente. Es algo maravilloso. No está diseñado para estar enfermo, al menos por muchas décadas está diseñado para estar muy, muy bien, porque algo tenemos que venir a hacer este mundo y para eso se nos dio esta herramienta tan maravillosa de la creación. Entonces, lo único que a mí me queda hacer es agradecer que se me dio esta herramienta, este cuerpo y esta mente, y lo que menos puedo hacer es cuidarla. Para mí el cuidar mi cuerpo es un sentido de gratitud, porque se me dio, por lo tanto la cuido. Es una forma de agradecer que se me dio este cuerpo y esta mente, y todo el mundo podemos estar bien si hacemos lo necesario. El libro está diseñado para darle un arrancón, un inicio, un punto de partida a las personas que quieren cambiar su calidad de vida y cuidarse mejor, porque a veces por no saber nos descuidamos o confiamos en que lo que nos está diciendo el medio de comunicación o la mercadotecnia o el pasillo de un supermercado, eso es lo que es, cuando en realidad hay que estar mejor informados y no caer a veces en esas trampas mercadológicas y cuidarnos mejor, cuidar a nuestra familia, a nuestros papás, hermanos, hijos. Podemos estar bien, y el mensaje que les quiero dejar es que si quieren lo pueden lograr, y en lo que les podamos ayudar, ahí vamos a estar. Gracias. Muchas gracias también a Andrés Flores, que dice que sí le interesa participar por el libro. Perfecto. Bueno, terminamos esto, muchas gracias. Está en su programa Habla el que sabe, habló el que supo. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal, precisamente con temas interesantes. Gracias por haber venido y gracias por haberlos explicado cada una de las partes de tu libro. Dentro de esto, Enrique, felicidades, y yo creo que se va a lograr muchas ventas de este libro. Muchas gracias.